tarde. Y estoy súper contento porque estamos muchos. Tenga bienvenido. Después por la tarde la gente suele estar así un poquito, entonces Patricia, que va a ser la modelo, tienes que dar un poquito de caña y que haya alguien Vamos a hablar de una temática súper interesante, una de nuestras favoritas y que es un clásico en nuestros casos de éxito del talento femenino. Y bueno, en un mundo en constante evolución, la igualdad de género en el entorno laboral se ha convertido en un tema de vital importancia. En esta sesión vamos a abordar cosas muy importantes como la brecha salarial, que todavía existe, la presencia de mujer en puestos directivos, así como desafíos y oportunidades que explicarán la realidad de las mujeres en el ámbito laboral actual. ¿Vale? Tenemos un panel muy variado que van a compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y Patricia García, que lleva conmigo en la dirección del Encuentro de Talento Digital desde tiempos inmemorables, va a ser la moderadora. Y os voy a presentar también a Ernesto Poveda de IXA Grupo, Diana Lodín de Generali, Olga Barroso de Europa Systems, que también comparte micrófono conmigo de vez en cuando en la radio, y Sonia González de AMC Network. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias por estar. ¿Nos han activado el micro? Sí. No, no, pero yo Ahora con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y decían esta mañana, Antonio, que es además un erudito en muchos temas de innovación y de talento y demás, decía que para poder cambiar las cosas, primero hay que analizarlas. Bueno, pues si vamos un poquito más allá, para poder analizar las cosas, primero hay que medirlas. Para eso tenemos a nuestro compañero Ernesto Poveda, presidente de IXA-Salud, que nos va a presentar el informe de talento femenino en la dirección, sobre todo el impacto que la pandemia ha tenido en los puestos directivos femeninos. Ernesto, ilumínanos con datos para luego poder debatir sobre ellos. Muy bien. Bueno, primero de todo, espero no dormiros, sobre todo hablando de datos, después de la comidita que hemos tenido. Yo he procurado beber agua, porque si no, ahora hubiera sido casi imposible poder... me cojo los datos porque, si no, la memoria nos empieza a fallar a partir de una cierta edad. Y yo ya tengo unas cuantas décadas. Hace 18 años iniciamos nuestro proyecto de captación de datos de una forma diferencial respecto de la tradicional, que era mediante encuestas, datos salariales. Y hoy me he enterado de que hace 18 años se estaba aplicando People Analytics. La verdad es de que fue todo realizado a través de una app con la cual captábamos directamente de las personas los datos salariales y todos aquellos datos complementarios, que es el paquete de compensación que tiene cada persona. Nosotros tenemos una base de datos que a día de hoy, después de 18 años, supera los 18.000 datos, perdón, los 800.000 datos salariales validados estadísticamente. Yo recuerdo que hace 18 años, cuando me hablaban los técnicos de algoritmos, decían cosa rara, cosa extraña, pero parece ser que se ha normalizado bastante en los últimos tiempos y por lo tanto no iba demasiado desencaminado. Lo cierto y verdad es que para cambiar las cosas, y yo soy una persona que creo y soy un pragmático, creo que se tiene que medir, y la única manera era a través de tener datos reales y contrastables que no pudieran ser discutidos. A lo largo de estos 18 años hemos publicado anualmente un informe contra la discriminación de género, contra la discriminación de la mujer por razón de género, lo cual, bueno, pues que me creó muchos enemigos al inicio,
hoy ya está bastante normalizado y ya está bastante asimilado dentro de la cultura de nuestro país, cosa que, adiós, gracias, porque si no... me voy a focalizar, como bien ha dicho Patricia, en cuál ha sido el impacto de la pandemia en el desarrollo del talento femenino. Y esto, para ello, hemos sacado información del 2019, prepandemia, y del 2021, pospandemia prácticamente, para ver cuál era el impacto. La muestra ha sido una muestra significativa, estamos hablando de más de 80.000 datos salariales validados estadísticamente, como digo, y todo parte, en principio, de la mujer y cuanto más cobra el hombre en posiciones directivas. Esto será el punto de partida que os analizaré y después un poco resumen muy sucinto de las 5 posiciones directivas más habituales: director general, director de financiero, de marketing, de recursos humanos y de producción. Esto todo viene, y además lo hago, y además notaréis que hay una cierta mala uva por parte mía, porque planteo también otro documento que creo que es muy importante. Es de que cuál es el nivel de formación de nuestras directivas respecto de nuestros directivos. Y ahí es donde hay mucho que discutir. Bueno, discutir no, es la constatación de hechos. O sea, que los datos, como el algodón, no engañan, ¿vale? En el año 2019, globalmente hablando, los hombres teníamos, teníamos un 16% más de retribución que las mujeres. Eso es inconstitucional, sigue siéndolo y lo seguirá por inseguro seguro. Igual trabajo, igual retribución, no hace falta que os diga el tema. En el año 20, del 16 pasamos al 15,9, mejoró ligeramente, y en el año 21 habíamos bajado al 14 y algo. Por lo tanto, a primera vista, el tema del teletrabajo, el tema de la pandemia, etcétera, no perjudicó significativamente, como era mi temor cuando realicé el estudio. Pero bueno, hay un tema que aquí para mí resultó muy interesante, y es de que, igual que la presencia de directivas, y vuelvo a decir, globalmente a nivel de todo el Estado español, de todos los sectores y tal, estaba en el 19, en 16,2% de presencia, había subido un poquito en el 20 y sin embargo había dado un salto significativo en el 21. Esto es algo que realmente me chocó y que es importante. Pero lo que es más importante es lo que creo que les voy a comentar ahora. Y es de que precisamente a mayor presencia de mujeres directivas, menos brecha salarial. Bueno, esto es porque sería del género tonto que hubiera más presencia femenina en posiciones directivas y que la brecha salarial subiera o fuera más significativa. De todas formas, como todo, estamos hablando de promedio. Conozco casos que son realmente flagrantes y que algunas mujeres directivas han aceptado y siguen aceptando. Bien, si nos ceñimos a lo que es la presencia de mujeres directivas en las posiciones que les he comentado, bueno, verán que en la dirección general tenemos que ha pasado del 8,6 al 8,8. Ha subido un poquito en la pospandemia, pero poquito. De todas formas, aquí, ahora que nos lo llegaré, es bien triste que solamente tengamos un 8% de directoras generales, cuando
las organizaciones, si quieren estar en el mercado, necesitarán incrementar y acoplar ese talento femenino, porque tiene el poder de compra en más de un 70%. Y si no se incorpora, es un error estratégico que suele pagarse muy caro. Pero bueno, esto también es opinión del autor, o sea, tampoco me hagáis mucho caso. La dirección comercial ha bajado un poquito, pero prácticamente nada. Sin embargo, en administración y finanzas, lo que es y lo que ha sido el tema de la conciliación que supone el teletrabajo ha hecho que haya mayor incidencia de mujeres en la posición. No quiere decir que sea la alegría de la huerta, pero sí que ha sido un cierto repunte positivo. En la producción, pues la verdad es que más bien ha bajado. La posición bastante clásica que siempre hemos venido observando en los últimos 18 años que producimos este informe, es en la posición de recursos humanos. Hay más de un tercio de la población de directores de recursos humanos es mujer, lo cual denota las grandes capacidades de negociación y de mano izquierda que tienen respecto de lo que somos los hombres, que solemos ser aplicadores de la norma y punto. Hay un tema que me gustaría comentar, que es el gran despilfarro que supone en este país el hecho de que tengamos a nivel de formación, y si pueden ver el gráfico, es que ese es el grupo profesional mejor formado y estamos minusvalorando su presencia y su retribución. Alguien que me lo explique. Yo, como me indica Patricia, voy por faena, que dicen en Cataluña y tal. Decirles que a título de avance respecto de los datos, en el informe que presentaremos el próximo 3 de mayo, los datos no han variado significativamente y los incrementos o las diferencias, sobre todo de retribución, no han subido ni bajado significativamente. O sea, no hay grandes cambios. Curioso, ¿no? Tenemos una ley de igualdad y, sin embargo, su impacto no se está notando. Algo tendríamos que hacer, diría yo. Por lo tanto, alguien se tiene que poner las pilas y conseguir que, que simplemente, como antes decían mis colegas, o sea, como decía Mao, gato blanco, gato negro, que cacen ratones. A mí me da exactamente igual que tenga un determinado sexo o no, una determinada nacionalidad o no, tal. Tendremos un gran cambio el día que este país, en vez de ir por incrementos lineales, vayamos por retribución en función de objetivos, consecución de objetivos. Será un cambio cualitativo y ahí es donde se podrá demostrar realmente la fuerza que la mujer puede tener, la mujer y el resto de colectivos que son diversos y que darían una riqueza importante a las organizaciones cara a ajustar oferta-demanda y a ser más rentables. Bueno, con eso lo dejo porque Patricia me ha dicho que ya me he pasado. Muy interesante. Y ahora, muchas gracias, Enrique. Vamos a... Ernesto, te acabo de cambiar el nombre, por Dios. Vamos a dar paso a analizar un poquito, bueno, el análisis nos lo ha hecho con el informe. Ahora vamos a debatir un poquito sobre esas cifras y otros temas más. Entonces, compañeras, si sois tan amables, de pasar a debatir un poquito. Me voy a sentar aquí a tirar, porque como me siente ahí a las 3 de la tarde, puede ser peligroso. ¿Vale? Voy a hacer una breve introducción, pero me gustaría que os presentaseis cada una de vosotras.
Olga Barroso, Chief Human Resource en Europe Assistance, me la has puesto para después de comer, me la has puesto. Tengo entendido que llevas más de 20 años de gestión de personas en diferentes sectores y eres una apasionada de la comunicación, formadora, conferenciante y cofundadora de Cuéntanos ese evento. Cuéntanos un poco. Bueno, soy cofundadora efectivamente de un evento de charlas rápidas que se llama Swap. Son charlas ultra rápidas y extremadamente disruptivas a nivel de recursos humanos. Entonces son 20 diapositivas que pasan cada 15 segundos, con lo cual tenemos 5 minutos para hablar y las diapositivas pasan solas. Pero en realidad, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es comunicar, tener mensajes disruptivos y todo ello en un entorno de recursos humanos, ¿no? Entonces es un modelo y además viene de Estados Unidos, es un poco tipo TED Talks que son para motivar, para despertar a la gente y por supuesto para disruptir, ¿no? La cabeza nuestra mente y forma de pensar. Y por supuesto toda mi carrera profesional he tenido el placer y la satisfacción de trabajar siempre con personas, lo cual es muchísimo más satisfactorio que quizás trabajar con máquinas y con tecnología, también más complicado, pero muy satisfactorio. Con lo cual, aquí sigo, empecé aquí y seguiré aquí trabajando con las personas y con el talento. Muchas gracias por invitarme. A ti por participar. Diana Rodín, Head of Talent allí en Generali España, que creo que nos decías antes que llevas 12 años en Generali. Madre mía. Empezaste y estuviste 15 años de consultora en estrategia, en innovación y llevas, luego pasaste y estuviste 5 años en recursos humanos, ¿verdad? Y has descubierto, creo, tengo entendido que has descubierto tu pasión por el crecimiento personal y el autoconocimiento. Cuéntanos un poquito más de ti. Sí. Bueno, pues os cuento, hola a todos. Yo, por contrario de Olga, llegué a recursos humanos un poco pues, por casualidad, porque llevamos 300 años de consultora en haciendo todo tipo de funciones menos en people. Había trabajado con todo, pero con personas, así decirlo. Y hace casi 4 o 5 años llegué a recursos humanos. Y bueno, pues fue un descubrimiento total para mí. La verdad que cambió todo a nivel profesional y también a nivel personal. Tuve la oportunidad de acercarme pues, también a partir de la pandemia, pues, a hacer más de los talleres en los que se centraba más orientados a liderazgo, autoconocimiento, crecimiento personal, descubrir coaching de certifique y bueno, pues también soy más facilitadora de talleres y desarrollo el talento a nivel organizativo, haciendo planes de carrera, planes de desarrollo, etcétera, pero también a nivel personal, uno a uno, pues talleres, etcétera, y la verdad que me encanta. Vale, sí. Y Sonia González, directora de People and Culture de AMC Network en la parte de Sur Europa, ¿no? Apasionada de los recursos humanos, es que nos mueve la pasión, es una cosa que sin pasión no se mueve nada. Y llegaste también por casualidad, según creo, a este mundillo. Os cuento un poco. Bueno, primero os cuento sobre la empresa, porque habréis oído a AMC Networks y la mitad de qué empresa es y tal. Aquí se ha nombrado mucho a Netflix esta mañana. Sí, se la ha nombrado mucho, ciertamente. Pero bueno, ahora cuento un poco de nosotros. Nosotros somos una productora y distribuidora de canales temáticos de televisión y productora de contenidos audiovisuales. Y si os digo esto, decís, vale, muy bien, pero si os cuento ya qué canales de televisión son los que ataco, seguramente os suena más. Canal Hollywood, Canal Historia o Canal Cocina, que es como el top también de mucha gente que le gusta la cocina. Y si os cuento ya series, pues supongo que os sorprenderá más porque bueno, pues hablamos de Breaking Bad, hablamos de Mad Men, hablamos de todo el mundo de los zombies, de Walking Dead y todos sus zombies. Y bueno, eso es un poco a lo que se dedica mi empresa. En cuanto a mí, es cierto, yo llegué por casualidad a los recursos humanos. Yo era de ciencias puras, no sé por qué, elegí una carrera que además era la primera promoción en la Universidad Carlos III, se llamaba Relaciones Laborales, a mí eso de la relación me parecía muy bien, pero no sé muy bien por qué, porque no tenía nada que ver con todas las ingenierías que supuestamente tenía que haber elegido, ¿no? Entonces, realmente cuando empecé, por eso digo que me apasiona, porque me sorprendió mucho lo que descubrí en la carrera, sobre todo el primer año, era como una cosa, primero en la parte más legal, en la parte más laboral, de relaciones laborales,
Luego ya hice la licenciatura de centro de trabajo, con lo cual, bueno, me he ido metiendo en este mundo, ahora más en la gestión de personas, más que en la parte legal. Pero sí, llegué muy por casualidad y la verdad es que es un mundo que me apasiona, porque el mundo de las personas te apasiona. Es que es cierto que es más complicado, mucho más complicado. Solo preguntar a un gerente, a un mando medio, siempre te dicen lo más difícil es la gestión de personas, y es cierto, es lo más complicado, pero a la vez es lo más gratificante. Así que ahí sigo y nada. Sí, espero que sí, espero que sí. Antes de la primera pregunta, quería recoger un poquito los datos del informe que son, disculpadme, demoledores, cuando menos, ¿vale? Porque, oye, hay datos que se pueden ver, hay algunos que se pueden analizar positivamente y otros a lo mejor menos, pero, oye, qué bien, en pandemia, prepandemia y postpandemia hemos crecido pues, un 2,6% las mujeres directivas, pero seguimos en el 18,8%. Yo cuando he visto esto se me ha caído el alma a los pies, perdonadme, o sea, es que impresionante. Si nos vamos ya a cifras de dirección general, un 8,8, como decía nuestro compañero, es tremendo. Ahora, ni tan mal en recursos humanos, porque es yo creo que de las direcciones generales donde más hay, un 32,6. Todo depende del prisma como se vea, pero segunda parte, y hasta el 50% de mujeres que somos en la población mundial, y en España, y en todos los países más o menos, no me equivoco, 49, 51, nos queda por recorrer un camino que yo pensé que ya habíamos recorrido mucho, pero veo que es que o cogemos velocidad o en el Termit todavía estamos rozando 40, o sea, es una cosa. Entonces, vamos a ver si podemos de aquí sacar alguna idea, algo que nos pueda ayudar. Primera pregunta, vamos a ver, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en lo que se refiere al talento femenino? ¿Habéis sido testigos de muchos casos de éxito de vuestras compañeras directivas que son a lo largo de vuestra carrera? Casos de éxito. De éxito, o se llama así la mesa, casos de éxito. Que hayáis dicho, wow, oye, mira, qué referente, qué bien, nombrada directora, contarnos un poquito. Bueno, yo si queréis, para hacer una introducción a lo que has dicho y uniendo lo que tú has dicho, la fuerza laboral, el 49% de la población a nivel mundial son mujeres y niñas. O sea, el 49% de la población a nivel mundial podría estar como fuerza laboral. ¿Qué porcentaje está en la fuerza laboral de esas mujeres y de esas niñas? El 49% del 50%. De los hombres, un 73% de la fuerza laboral están trabajando, con lo cual entre un 49% de fuerza laboral de mujeres y un 73% de los hombres, ahí ya tenemos el paciente. Entonces, el Foro Económico Mundial es verdad que tiene un estudio de índice de brecha de género en términos generales a nivel mundial. Y a mí me gusta mucho la comparativa de cuáles son los cuatro elementos que ellos valoran. El primer elemento, que para mí es una pirámide de Maslow y yo lo utilizo mucho, es la salud y la supervivencia. ¿Dónde estamos a nivel mundial en esa brecha de género, en la salud y en la supervivencia? Estamos a un 96%. Es decir, que bueno, que muchas mujeres han pasado esa etapa de salud y supervivencia. El segundo elemento que el Foro Económico Mundial valora es el acceso a la formación, lo que decía nuestro compañero. ¿Dónde estamos ahí? Y ya empezamos a bajar. Estamos en un 94% las mujeres y los hombres. Todavía no todas las mujeres tienen acceso a la formación. El tercer elemento, ¿no?, de la pirámide de Maslow, que a mí me gusta mucho igualarlo, es la autonomía económica y la presencia de las mujeres en puestos directivos. Estamos en un 60% a nivel mundial. Y aquí es cuando hablas tú de los casos de éxito, yo digo, mis compañeras, sí, la primera parte, salud y supervivencia, la segunda de la formación, acceso sí, pero en la tercera, mis compañeras no están ni siquiera en el 50%, no sé si el 40%. Y la última, por daros unas pistas, es la representación política. ¿Dónde están las mujeres? La representación política. A nivel mundial, un 22%. Y no os hablo de mis compañeros. Con lo cual, ¿qué casos de éxito tenemos? Yo valoro los casos de éxito de mis compañeras de la universidad y colegio dependiendo del escalón de la pirámide de Maslow en la que estén. Y están
Y la mitad. Bueno, el camino que nos queda. Esto es Sonia. A ver, yo en mi caso tengo que decir que yo creo que yo tengo mucha suerte. Yo estoy en una empresa que es americana, que bueno, que tiene unos valores de diversidad muy claros, tal. Entonces, el 52% de mi plantilla son mujeres, el 48% son hombres. La CEO es una mujer, la anterior CEO fue otra mujer. El comité de dirección es paritario, es más, hasta hace nada eran más mujeres que hombres. Entonces, claro, esa situación es idílica. Y cuando el 52% de los mandos medios, además, también son mujeres. Pero no me parece raro, porque tengo un 52% de plantilla femenina. ¿Cómo no voy a tener mandos medios más o menos en ese porcentaje? A mí no me resulta raro, pero sí que es raro con respecto a esta sociedad y no hay más que dar los datos. Porque al final, si el 50% son mujeres, ¿por qué tenemos al final esos porcentajes en posiciones directivas? Ahora, si me voy a la parte más tecnológica, es cierto que ahí bajan los datos. Aquí mucha gente sois compañeros de recursos humanos y muchos estáis haciendo selección y seguro que os habéis encontrado a la hora de seleccionar ingenieros, etcétera, que tenéis un problema, porque no tenéis candidatas. No es que no sean adecuadas, es que no tenéis una gran base de datos a la que asistir y más en este conversión que estamos hablando de digital. Y es cierto, yo tengo una situación parecida. Es verdad que en la parte concretamente del departamento de ingeniería audiovisual sí que es paritaria. Hace nada les hicimos una entrevista para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces ellas contaban pues, las dificultades que habían tenido, con las que se habían encontrado a la hora de, bueno, pues en la universidad, en la que probablemente estaban bastante solas en esas clases, etcétera, y nos contaban un poco eso. Entonces, cuando hablamos de casos de éxito, pues para mí los casos de éxito al final pues son cada una de las circunstancias que han vivido cada una de esas personas, ¿no? Detrás de cada una de esas mujeres hay seguramente una historia de superación, una historia de desarrollo, de miedo muchas veces, de pensar si estás en el sitio adecuado, si estás estando a la altura, si no lo estás, porque al final te mueves en un mundo que es muy de hombres, porque el mundo de la empresa es muy de hombres, con lo cual al final, para mí, este es el caso de éxito, independientemente de dónde haya llegado, independientemente de que la CEO sea mujer, no, es que es un caso de éxito, el estar en minoría y tener que estar en esa resiliencia, de estar siempre yendo hacia adelante. Bueno, pues comentemos eso, ayudemos a que eso se produzca. Por cierto, hoy es el Día Internacional de las Niñas en TIC. Que lo Sí. sepáis, es muy importante. Sí, es importante. Diana, cuéntanos tu impresión en casos de éxito. Bueno, yo me lo voy a llevar al terreno general. Llevo 12 años, nada, A casa. Entonces, cuando me experiencia en general, creo que en estos 12 años, y ya lo comentábamos antes de entrar, es una persona totalmente distinta, ha cambiado muchísimo, para bien, desde mi punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de la posición de la mujer y a nivel cultural, ha cambiado mucho. Seguimos muy lejos de alcanzar la paridad, no estamos en situación pero para mí un caso de éxito que yo estoy a traer a nivel de Generali está relacionado con un ejemplo de una mujer que lleva más años que yo todavía en Generali, que es la consejera del Consejo de Dirección de General Counsel y que lleva 20 años en ese cargo. Y no solo lleva 20 años en ese cargo, fue de las primeras mujeres directivas en Generali España, sino que lo lleva con un estilo de liderazgo femenino, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Porque aquí hablo un poquito dentro del tema de la diversidad, ¿vale? No solo en cifras, sino en por qué también las mujeres que estamos, o las tradicionalmente se han presentado menos, porque mayoritariamente eran hombres. Y aquí cuando hay alguien que es diferente, se entiende como algo que te incomoda, ¿vale? Lo dejas de lado. Ahora ya la diversidad se ve como algo que aporta valor, enriquece, poco a poco. Entonces, para mí tiene mucho éxito este estilo de liderazgo de ella no ha imitado, como otras mujeres que han alcanzado las posiciones de dirección hace muchos años, imitando o con el mismo estilo de liderazgo típicamente masculino, más jerárquico, más autoritario, más de competición, pues había mujeres que ahora sus posiciones de dirección porque tenían ese mismo estilo de liderazgo, no aportaban tanta diversidad más que en el género. Pero sí aporta esa diversidad con un estilo de liderazgo más colaborativo, más empático, más que se puede asociar a la mayoría de las mujeres. Por eso me parece que es un caso de éxito que tiene mucho. Muy buen ejemplo.
quería hacer algo diferente y no hacer preguntas. Entonces nos hemos aliado un poquito porque, como bien sabéis, en este tema en la que todas y todos escuchamos muchas veces frases que empiezan a quedarse, ya siempre han sido muy arcaicas, pero cada vez más, me gustaría utilizar esas frases a nivel profesional y vamos a desmontar frases míticas, ¿vale? A ver cómo las desmontamos. Primera frase. En España estamos muy avanzados en igualdad profesional, no es como en otros países. Olga, digo yo que depende qué países, con qué países se nos compare, ¿no? Bajo tu experiencia internacional, ¿estamos o no muy avanzados en igualdad? Bueno, en mi otra vida, ya lo sabe. Yo era la directora de recursos humanos a nivel mundial de una compañía y afortunadamente tenía que viajar a cualquier lugar del mundo. Llegaba el domingo, ponía la maleta y viajaba a cualquier lugar del mundo. Y yo creo que aquí es muy importante, de verdad es muy importante distinguir entre lo que es igualdad y lo que es equidad, ¿no? Al final igualdad es el propósito donde todos queremos ir, pero la equidad es poner las diferentes reglas, las diferentes herramientas adecuadas a cada persona y a la situación de cada persona. No sé si habéis visto el dibujo este de una familia que tiene una bici. Es una familia de 4 miembros y entonces se les pone a todos la misma bici. Eso es igualdad. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas circunstancias. Les ponemos la misma bici. Sin embargo, la equidad es poner a cada miembro de la familia una bici diferente que se adecue a sus necesidades para hacer la ruta de forma confortable y para disfrutar de esa ruta. Para llegar a la igualdad tenemos que pasar por la equidad, las herramientas, etc. Volviendo a tu pregunta, lo que he visto yo en los países, digamos, donde el índice de brecha de género que antes comentaba es mucho menor, que principalmente es en los países nórdicos, en Islandia, Noruega y Suecia, lo que he visto allí es que se ha pasado de una situación de estrategia a una situación de cultura. Es verdad que hay estrategia, es verdad que hay instrumentos, pero todo es natural y todo está normalizado. Al final la igualdad en el género está en la sociedad. Es un tema cultural de la sociedad y es un tema cultural de las compañías, ya no solamente estrategia. Y es donde en España yo creo que todavía no estamos en esa parte cultural, estamos en la parte de estrategias. Entonces, volviendo a lo que comentaba nuestro compañero, todo esto cómo se fomenta desde el principio con la formación, el hecho de que las mujeres puedan acceder a la formación, etc. Y aquí os pongo un par de casos específicos, si queréis, que a mí me sorprendía, pero que es un tema cultural y es en un momento determinado estuvimos buscando una dirección general para una de las líneas de negocio en uno de estos países donde la brecha de género, como hemos visto, es muy inferior a España y donde es superior, o sea, que es muy pequeñita. Y bueno, pues surgió una directora general pues que estaba embarazada, ya muy avanzada en el embarazo, y por supuesto se la esperó a que tuviera su bebé y por supuesto se la esperaba a que pasara su periodo de baja. Está algo normalizado, está interiorizado, es la mejor candidata, la queremos a ella y vamos a esperar a que pase el periodo de tiempo de su bebé, de su baja, etc. y se incorpora con nosotros. Pero es algo que está interiorizado, normalizado y naturalizado en la sociedad, por supuesto en la empresa. Ahí es donde tenemos que llegar, yo creo. Las empresas no dejan de ser un reflejo de la sociedad donde estamos. Entonces, es verdad que podemos intentar avanzar en la empresa, pero la empresa la componen personas de una sociedad, con una cultura. Entonces, es tirar un carro que si detrás nos ponen un motor, probablemente lleguemos más rápido. Es así. Siguiente frase. A ver, sigamos entendiendo. Me han dicho que tenía que animar esto un poco, entonces hay que animarlo. A ver, siguiente frase. Los hombres de ahora están muy involucrados en el cuidado familiar, al igual que la mujer prácticamente. Sonia, ¿existe realmente la corresponsabilidad en las empresas bajo tu experiencia? Bueno, vamos a ver, yo no dudo que eso sea así, no dudo que realmente en su casa sabrá, ¿no? Entonces yo no dudo que desde luego los hombres se involucren igualmente en el cuidado de los hijos, tal, no sé qué. Pero si la pregunta es, si de esto se ve un reflejo en las empresas, mi respuesta es que no. ¿Por qué? En mi experiencia, yo cuento ahí mi experiencia. Nosotros tenemos aproximadamente entre el 8 y 10% de reducciones de jornadas de mujeres
es una empresa bastante joven y tenemos a mucha gente ya en edad de tener hijos y tal, y entonces, bueno, pues un 8 o 10%, aparte tenemos el trabajo y otras medidas de flexibilidad, con lo cual no todo el mundo tiene reducción, pero hay gente que al final lo reducen y el 8 o 10% son mujeres. Hombres que tengan una reducción de jornada, que tengan un contrato a tiempo parcial, que estén cuidando de sus hijos, tenemos un 1,5. Este es un dato. ¿Y que está mejor? Bueno, sí, hace unos años tenía un 0,5, pero lo que tengo ahora es un 1,5. Entonces, ¿que es por falta de interés del hombre? Pues seguramente no. Yo creo que eso sería muy fácil decir, no, es que no quiero, no es eso. Seguramente tenemos que hablar de otras razones. Si es la sociedad, lo que se espera del hombre y lo que se espera de la mujer, la brecha salarial. Esto es importante, porque no, cuando tienes que reducir salario, pues claro, ¿quién reduce el salario? Pues el que tiene menos salario. Entonces, con esta brecha que no deja de existir, al final cada vez le ponemos más palos en la rueda a la mujer. Porque al final, no deja, claro que puedes conciliar, claro, pues en una reducción de jornada. Pero es verdad que en esa parte de reducción te pierdes también muchas cosas de la empresa, con lo cual es verdad que bueno, pues que es difícil todo eso. Por eso te digo, si la pregunta es esto se ve en la empresa, yo no me meto en lo que pasa en cada caso. Pero si la pregunta es si se ve en la empresa, pues yo creo que estamos hablando de una empresa con un porcentaje muy alto que estamos todos asombrados. O sea, imagínate, no me gustaría preguntar al resto. ¿Os puedo preguntar en vuestras empresas? Podéis sacar datos. Siguiente frase. En esta empresa se trabaja mucho la igualdad con herramientas como liderazgo, programas, X. Diana, ¿con eso es suficiente o falta alguna otra perspectiva? Yo creo que nunca es suficiente, ¿vale? Cualquier cosa que se trabaje. Vale. Aquí no es suficiente, yo no sé qué punto es suficiente o no suficiente, eso es algo como muy subjetivo, ¿vale? Además yo puedo hablar de mi mundo, por lo que he visto por las cifras, era muchísimo. Vamos a dar de suficiente muchas veces, pero lo que estamos haciendo es, el escenario que vimos es que nos sorprendió que estamos haciendo programas de liderazgo femenino y de desarrollo femenino porque vimos que la plantilla es más o menos 56% hombres, 55% hombres, 45% mujeres, pues está igual. Las evaluaciones de desempeño de los resultados no había diferencia, ¿vale? O sea, más o menos mismas posiciones, igual las de proporciones de potencial, mismo potencial, mismo desempeño en mujeres y en hombres, la potencial es igual. En los planes de sucesión a posiciones de dirección, las mujeres estaban más o menos un 38% también, o sea, de personas en planes de sucesión eran mujeres, luego bueno, bajaba un poquito, pero estaba bien. Pero a la hora de materializar, no llegaban las mujeres en esa proporción a las posiciones de dirección. Estaban internamente mujeres, ¿vale? En 2021. Entonces, con esos datos podemos ir lo que la decía, Alfonso, ¿te cambió el nombre? Estamos cambiando el nombre todos. Ernesto, pero si no lo veis, no puedes hacer nada. O sea, no se puede ver, no se puede cambiar. Entonces, en ese momento lo vimos y lanzamos una materia de acciones también, formamos parte del grupo y desde el grupo, desde la matriz que está en Italia, impulsan mucho lo que es de diversidad, no solo de género, sino de edad, etc. Y eso da mucho peso. Empujados por los datos y por el impulso que de la diversidad de la matriz, tomamos un paquete de medidas. No solo trabajan las mujeres, sino también estamos trabajando a los hombres. Pues con temas para quitarse esos inconscientes, pues un programa de sensibilización, de toma de conciencia, para que también lo vieran, que sean conscientes de que esto no pasa por maldad, sino porque ellos hay un ser consciente y algo que había que visibilizar y trabajar, de empezar con los hombres y con el CEO. Y luego ya lanzamos un programa de desarrollo femenino, no por formación técnica, que como también hemos visto, estamos sobradamente preparadas, sino para habilidades soft, pues autoconocimiento, autoconfianza, esta imagen de ti misma, esta imagen que proyectas, habilidades de comunicación, de negociación, que habitualmente las mujeres, pues frente a un candidato hombre, pinchamos un poco. Entonces, pues es un programa de formación acompañado con coaches, con mentores femeninos, se acompaña en la red de mujeres en la compañía, y bueno, pasado ya en estos 2 años 40 mujeres, y sí que hemos visto resultados. Hemos subido un 5% las mujeres en posiciones de dirección en un año y medio del programa. Así que bueno, ¿es suficiente? No es suficiente. Está claro que no es suficiente, pero bueno,
se van haciendo cosas y se va bajando. Para mí ya es... Lo importante es caminar y seguir cogiendo velocidad, es lo más importante. Os animo a pensar en alguna frase también, por si nos da tiempo, frase de Dora, que luego podemos hacer una ronda y podéis ponerla de encima. Me ha gustado mucho cuando hablas de competencias soft, ¿no? La parte de negociación, autoconfianza, que en realidad son las competencias más difíciles de trabajar, ¿no? Y que, bueno, pues tanto mujeres como hombres es lo más complicado, pero me hace gracia el tema de competencias soft porque realmente son las más las difíciles de trabajar es que hacen que entre dos candidatos, que la formación sea la misma, pues te vayas a por el hombre y no por la mujer. Sí. Y la gestión de equipos, que al final para gestionar a las personas estas competencias son fundamentales. Perdón, que me he salido de mi No, salte lo que quieras. Entonces, un poquito por focalizar, ¿creéis que estamos cogiendo más velocidad ahora en detectar el talento femenino que cuando empezamos nosotras en nuestra carrera, que fue hace 2 días, pero porque vamos a ver? Y a vuestro parecer, ¿vamos por buen camino? ¿Qué os parece? O sea, es una pregunta un poquito polémica. ¿Vamos con velocidad y vamos por buen camino? A ver, yo te diría, seguramente con velocidad no. Viendo los porcentajes, si el incremento es del 0,3%, pues velocidad no llevamos. Ahora, ¿estamos mejor que estábamos? Yo creo que sí, que estamos mejor que estamos. ¿Por qué? Porque además yo creo que las empresas están trabajando un concepto que es un concepto que la mayoría de las tendencias normalmente vienen de Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que esto, la cultura de la diversidad y la inclusión, ha aparecido en Europa y se está trabajando mucho en todas las empresas, con todo el sentido común, porque esto no se hace porque somos muy buenos o, ¿sabes?, o políticamente correctos, no, es que la sociedad es diversa. Entonces, si la sociedad es diversa y tú vas a vender tus productos a la sociedad, tienes que entender a tus clientes. Entonces necesitas también acercarte a esos colectivos que son más minoritarios, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se está trabajando. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora lo que hacemos para trabajar la cultura de la diversidad y la inclusión, trabajamos en comunidades que crean los propios trabajadores. Tenemos una comunidad que se llama LB y está compuesta por hombres y por mujeres. Y entonces ellos fomentan el empoderamiento femenino y lo fomentan realizando muchas acciones, hacen muchos programas de corresponsabilidad, contra la violencia de género, de liderazgo, etc. Ellos mismos, y yo entonces pienso que seguramente este sea el camino, ¿sabes? Que los trabajadores, los propios trabajadores, como parte de la sociedad, simplemente se involucren en ese crecimiento, en ese fomento del talento femenino, en buscar, en pedir entornos laborales más equitativos. Y entornos laborales, como tú decías, con un liderazgo más humanista y más práctico, que también es más el liderazgo de la mujer, ¿no? Y yo creo que este es el camino. Y si vamos en ese camino, pues igual no corremos muchísimo, pero trabajaremos más en la base de la sociedad. Porque la ley, el plan de igualdad, no sé qué, esto al final se cubre el expediente, como se cubrió con la protección de riesgos, etcétera, o sea, con los riesgos laborales, etcétera. Pero no se trata, obviamente hay que legislar y hay que tener que a mí me encanta la prestación de paternidad con el mismo tiempo que las mujeres, es que me parecía lo mínimo. Obviamente hay que legislar, pero además hay que trabajar con los valores de la sociedad, con las mismas personas, para que sea la misma sociedad la que quiera llegar a ese punto. ¿Ya? Yo creo que hay una frase que hemos hablado. Hay una frase que hemos hablado entre las 4 y demás, llevamos unos días hablando, que creo que queríamos trasladar las 4, ¿no? Que para coger velocidad, o hasta ahora, hasta hace un tiempecito, las mujeres hemos trabajado como hormiguitas y tan. Pero es verdad que para coger velocidad necesitamos de los hombres, necesitamos que se involucren, necesitamos que nos apoyen y cada vez lo estamos teniendo más. Pero esa velocidad es potencialmente, es directamente proporcional al apoyo que recibamos de los hombres. Es así, ¿no? Totalmente. Entonces, con eso ya está aquí. No tenemos paridad.
Venga, que te vamos a cambiar el nombre. Vale, por favor. Mira que estoy contento con el mío, que no es muy habitual. ¿Sí? Gracias.